Cambache, a mí me ha tocado hablar acerca de la teoría de sistemas. Dentro de los objetivos que vamos a hablar en esta pequeña exposición es posibilitar una visión sistemática de las organizaciones o de los aspectos de ellas, introducir los conceptos y sus aplicaciones a la administración en sistemas abiertos y el ambiente, proporcionar una idea de los dos tipos de enfoques sistémicos y además de eso también evaluar el modo crítico de la teoría de sistemas. Entonces, aquí podemos ver acerca de la introducción de la teoría de sistemas en la administración, que ¿qué son? Es una rama específica de la teoría general de los sistemas y representa la plenitud del enfoque sistémico en la teoría general de la administración. Nos damos cuenta entonces que en sí lo que le engloba a la teoría general de sistemas son en sí la teoría de sistemas. ¿En qué año se originan? Se originan entre 1950 y 1968 con los trabajos del biólogo alemán Ludwig von Behrens-Lachmann. La teoría no soluciona problemas, pero produce teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. Además de eso, la teoría general de sistemas se fundamenta en tres premisas básicas. ¿Cuáles son estas? Los sistemas existen dentro de sistemas. Los sistemas son abiertos y además de eso también las funciones de un sistema dependen de su estructura. Aquí hablamos igual acerca de una definición de los sistemas que nos dicen que es un conjunto de elementos que interactúan entre sí en busca de un objetivo. Podemos ver aquí mediante este mapa conceptual en sí como parte global la teoría de sistemas que tuvo razón en los años de 1960, en donde su exponente principal, Ludwig von Behrens-Lachmann, en 1950-1968, expone ciertas características de esta teoría de sistemas, como cuáles, las premisas básicas, las características, los modelos, el concepto en sí de la teoría de sistemas, qué modelos tenemos. Además de esto también las características de los subsistemas y estos a su vez se derivan en tipos, modelos sistemáticos abiertos y acá también podríamos ver acerca de otros expertos en cuanto a la teoría de sistemas que es de Katz y Kamm. ¿Qué podríamos entonces hablar acerca de supuestos de la teoría de sistemas? Como por ejemplo, ¿cuáles? La tendencia a la integración de las diversas ciencias, estudiar campos no físicos del conocimiento científico, orientarse a la teoría de sistemas, la aproximación al objeto de la unidad de la ciencia, así como también la integración en la administración científica. ¿Cuáles son las premisas de la teoría de sistemas? Los sistemas existen dentro de los sistemas. Los sistemas son abiertos. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. En cuanto a las definiciones de un sistema, tenemos que es un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes, unidades combinadas que forman un todo organizado o complejo, partes que forman todo un complejo, así también emergente sistémico. ¿A qué se refiere esto? A la propiedad que existe como un todo, no en sus elementos particulares, y además también podríamos hablar acerca de subsistemas, que son componentes para la operación de un sistema total. Aquí hemos esquematizado entonces cuál es la funcionalidad de un sistema en sí, que está de acuerdo a un ingreso que podríamos decir que es el ambiente, que es el que ingresa la información en donde luego es procesada y luego tenemos una salida asimismo a la parte externa que es el ambiente. Si no se da todo este proceso, si es que es necesario, deberíamos hacer inmediatamente una retroalimentación para comenzar nuevamente este proceso. ¿Cuáles son las características de estos? Estos tienen siempre un propósito u objetivo y además de eso también un globalismo o se refiere a una totalidad. Los tipos de sistemas pueden constituirse en sistemas concretos
sistemas abstractos, sistemas cerrados o sistemas abiertos. Sistemas abiertos, vemos aquí entonces en el esquema que igual como en sí el global de un sistema provienen del ambiente y luego estos que proporcionan entradas. ¿Entradas de qué? De información, de energía, de recursos o de materiales, para luego estos ser transformados o procesados y luego tener salidas de información de acuerdo a lo que uno haya ingresado y en este caso el sistema se haya procesado, para obtener ¿qué? Resultados o reportes de lo que uno se necesite y así también, si no se cumple con esto, que haya una retroalimentación. Aquí vemos, por ejemplo, analogía de los sistemas abiertos, que están subdivididos en dos, podríamos decir, en sistemas vivos con cada una de sus características. Por ejemplo, nacen, heredan sus rangos, ¿sí? Mueren, su tiempo de vida es limitado, tienen ciclo de vida predeterminado, entre otros. Y así también los sistemas organizados. ¿Qué nos dicen que son esos? Son organizados, adquieren, se estructuran por etapas, pueden reorganizarse teóricamente, tienen vida ilimitada, pueden resurgir, no tienen ciclo de vida definida. Entonces aquí podríamos ver dentro de las dos características o elementos que componen cada uno de estos sistemas, ¿cuáles son las diferencias? Las organizaciones como sistemas abiertos, ¿qué podríamos determinar aquí? Que son probabilísticos, no deterministas, son parte de una sociedad mayor constituida por partes menores, independencia de las partes, homeostasis o estado de equilibrio, frontera o límite y morfogénesis. Aquí podríamos ver entonces que este tipo de sistemas relacionados a organizaciones en cuanto a lo que son los sistemas abiertos, que aquí tienen interdependencia de las partes y adicionalmente a esto tienen un límite para poder llegar. Aquí hemos tomado en cuenta entonces de dos grandes pensadores de lo que son los sistemas, por ejemplo el modelo de Katz y Kant, ¿sí? ¿Cuál es la primicia de ellos? La importación, la transformación, la exportación, sistemas como ciclos de eventos que se repiten, la entropía negativa, el equilibrio y homeostasis, diferenciación, equifinidad, límites o fronteras, información, retroalimentación y codificación. Aquí entonces podríamos decir o hablar como resumen que estas podrían la información retroalimentar para ser reprocesadas. El modelo de Tavistock es igual un sistema socioteórico en donde este se divide en subsistemas técnicos y subsistema social, en donde tenemos aquí las interacciones físicas de máquinas, equipos, tecnologías, exigencias de las tareas. En el subsistema social, en cambio, ¿cómo se subdivide? En personas, relaciones sociales, habilidades y capacidades, necesidades y aspiraciones, teniendo como resultado tanto del uno como el otro eficiencia potencial y eficiencia real. Muchas gracias. Esto es cuanto les he podido hablar algo acerca de la teoría de sistemas.